Por tanto, como vamos a seguir trabajando con texto, nos vamos, como es habitual, al bloque 3. Esto, que el bloque, bueno, ya, aunque a estas alturas del curso bien lo sabéis, pero bueno, me gusta siempre repetirlo. Ahí es donde se encuentran los textos, ¿no? Que venimos trabajando desde el principio del curso. Y este concretamente era Text on Technology, que ya está hacia la segunda mitad, o sea, a la segunda parte, digamos, la mitad del listado de textos, pues ya a partir de ahí. ¿Cómo? Pues quedan poquito, bueno, nos quedan unos cuantos, pero no sería raro que tuviéramos que añadir algunos más, ¿vale? Bueno, Text and Technology Text en iPad, en el que estábamos, ok, está, y vamos con el texto, vale, y nos queda, por eso esta segunda parte nos queda un ejercicio que, como digo, no está directamente relacionado con el texto sobre su comprensión y demás, pero sí nos ayuda a repasar parte de la gramática, casi toda la gramática que hemos visto hasta ahora, que es este ejercicio de writing. Y ya hemos trabajado alguna vez con algún ejercicio de este tipo y es una, quiero decir, este ejercicio, aunque no hay nada parecido en el examen, es decir, que no vamos a tener, hola, Eddie, ¿qué tal? Aunque no hay nada parecido en el examen, no vamos a tener nada parecido, pero este tipo de ejercicios, que como veis, de vez en cuando, pues tienen varios beneficios desde el punto de vista de la preparación. Primero, nos permiten repasar de una manera práctica la gramática. Y a la vez, puesto que lo que se trata es de rehacer una frase, es decir, que tú a partir de una frase que te dan hagas otra, nos ayuda también a practicar precisamente lo que es, digamos, la base de cualquier redacción, que es hacer una frase. O sea que, como digo, tiene diversos beneficios. Bueno, dice el ejercicio de rewrite the following sentences starting as follows. Es decir, hay que reescribirlas, empezando como ya nos dan la frase, ¿vale? La frase que tengamos que escribir ya nos da más o menos el principio. ¿Por qué? Porque a través de ese principio también nos van a ayudar a identificar de forma un poquito más sencilla qué gramática, qué punto de la gramática tengo que utilizar. Recordad que me da una frase completa, que como digo es la que tengo que reescribir, empezando con la parte que ya me da el ejercicio, y la única condición, que puede utilizar lo que quiera, o le puede dar una vuelta brutal. La única condición es que esa frase que tú escribas tiene que significar exactamente lo mismo, tiene que transmitir el mismo mensaje que la que aparece completa en el ejercicio, ¿vale? Es decir, si uno de los ejercicios es un poco complicadillo y tal. Pero ya digo, no, nos dan ya el principio, el inicio de ese rewriting, de la frase que yo tenga que reescribir. Insisto, la única condición será que eso que reescribamos, esa frase que escribáis vosotros, tiene que significar lo mismo que la que me da. ¿Vale? Vamos a hacerlo, si os parece, entre todos y tal, para que aprovecharlo un poco más y frase por frase. Leemos la frase, vemos lo que nos dan, la reescribís y luego comentamos, ¿vale? Bueno, la primera me dice como frase que me da el ejercicio. Steve Jobs announced the iPad and all speculations ended. Steve Jobs announced the iPad and all speculations. Ok, pues yo tengo que reescribir. Y fijaos, yo creo que todos los inicios de frase son bastante, o sea, que nos ayudan bastante. Bueno, pues yo tengo que reescribir esta frase empezando como dice ahí. If Steve Jobs had, pues a ver, ¿cómo reescribimos, no? Primero hay que pensar lógicamente qué gramática, qué punto de gramática de los que hemos estudiado hasta ahora tengo que utilizar aquí, encajarlo. Es decir, y ya un poco ese punto de gramática, como digo, que utilizo, y encajar esa frase que tengo completa en el patrón, en la estructura que practica o que me pide en este caso el.
¿Tenemos ya alguna idea por ahí? Damos un poquito de tiempo. No hay prisa, ¿eh? Simplemente por... A ver, estamos haciendo solo la primera, ¿eh? Vamos frase por frase. ¿Tenemos ya alguna idea entonces? Sí, más o menos. Julio, ¿también hay algo por ahí? Vale, bueno, la frase. La primera parte, a partir de la cual tenéis que construir vosotros la frase, dice, if Steve Jobs had... Bueno, ese if claramente nos está apuntando que es una condición. Pero además, fijaos que dice, ya nos da ahí como una parte de uno de los tiempos que tengo que utilizar, el tiempo que tengo que utilizar en la oración del if, que es hadn't, que corresponde al past perfect. ¿Y cuál de los tipos de condicionales que vimos usa el past perfect en la oración del if? El tercer condición. Es decir, sería esa impossible condition, esa condición imposible, ya que lo que yo diga con esta frase condicional, que va a significar, va a reproducir, digamos, el significado de la que me da el ejercicio, me dirá algo sobre una situación que ya ha pasado y que por lo tanto no puede cambiarse, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces ese, esa condicional, ¿no? Pues lo voy a poner en mayúscula para que se entienda bien. If Steve Jobs hadn't announced the iPad, all the speculations, oh, que se me olvidaba, all the speculations wouldn't have ended. Si Steve Jobs no hubiera anunciado el iPad, las especulaciones no habrían acabado. ¿Ok? Entonces tenemos la oración de if con el past perfect y la oración principal con would have más un participio, que son las características, lo que marca que nos encontramos ante una oración condicional del tercer tipo. ¿Verdad que la oración condicional, una vez que tenemos claro el patrón, la estructura, la combinación de esas dos oraciones, la del if y la principal, lo que distingue a cada tipo es la combinación de tiempo. Es decir, qué tiempo va en la oración del if, en la oración subordinada, y qué tiempo se utiliza en la oración principal. Y según sea esa combinación de tiempo, pues indicará un tipo de condición diferente. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Sí? No. O el ending. Vale, pero al menos había reconocido que era el condicional, más o menos. Ok, bueno, pues vamos a quedarnos con... Bueno, la siguiente, la que dice, We can view pictures and videos on the iPad screen. Precisamente es el punto de gramática que hoy, en la clase de hoy, donde estamos haciendo esta grabación, vamos a estudiar, que es la pasiva.
y la vamos a clicar tranquilamente y con profusión. Bueno, ¿cómo quedaría entonces? You can view pictures and videos on the iPad screen. Tengo que empezar con pictures and videos. Pues según eso, pictures and videos can be seen, creo que dice on the iPad screen, ¿no? That's right. On the iPad screen. Ahora después hablaremos ampliamente, pero la pasiva, donde hay que poner atención una vez más, es en el ver. Ahí, ahora, a ver, quiero decir, iremos adelante en la clase, hablaremos un poco de qué quiere decir, para qué se utiliza, qué significa y tal, pero como lo que nos importará sobre todo de cara al examen será la forma, y es la base, digamos, lo esencial de la passive voice, pues actuaremos ahí y veremos que habrá que hacer algo con el verbo. Bueno, en la siguiente, sí que, hola, sí que podemos hacer, ¿no? Me dice la C. The iPads will be almost 10 each big, just like the Amazon Kindle DX. Inch es pulgada, es la medida, sabéis que los anglosajones, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues tienen sus propias medidas, no siguen el sistema métrico internacional, este, como nos decía. So the iPad will be almost 10 each big, just like the Amazon Kindle DX. Y hay que empezar la frase, the iPad will be as... ¿Qué tal? Estamos con el texto que dice text on iPad. Perfecto. Pues el último ejercicio que lo dejamos para hoy es el que estamos haciendo, ¿vale? Vamos ahora por el C, por la C. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Me oyes, Elena? ¿Sí? Hola, sí, Oh, ¿qué ¿Qué, tal? qué tal? Bien, aquí un poco constipada. Bueno, mira, Elena, estamos terminando, finalizando el texto que estuvimos trabajando la semana pasada, que era Text on iPad. Ajá. Había un ejercicio, que es el que está viendo en la pantalla, que era un ejercicio de, yo te doy una frase y tú la reescribes a partir del principio de esa frase que yo te doy y era para practicar gramática, ¿no? Entonces lo estamos haciendo aquí en clase, frase por frase, hemos visto la frase A, la frase B y ahora estamos en la frase C. Yo me leo esa Vale. frase que me dan, veo la parte que el ejercicio también me da, a partir del cual yo tengo que construir mi frase y la condición que estoy diciendo es que esa frase que tú escribas, esa frase que con la que tú completes lo que ya se te da ahí, tiene que significar lo mismo que la que está en el ejemplo. ¿Vale? Vale, ok. Correcto. En el bloque 3 ya hacia o sea, de la mitad del listado del bloque 3 en este caso, ¿Cómo se llama el texto? el text on iPad. Vale, Está en el bloque 3 ya en la segunda mitad, la segunda parte, por ahí. vale.
¿Perdón? Sí, sí, el 3 y vamos por el C, por el The iPad will be almost 10 inch big. It's like the Amazon Kindle DX. Y pues al igual que la que me gustó antes, lo que parece al principio, The iPad will be as es una pista hacia donde tiene uno que parte de la gramática de que hayamos estudiado, qué contenido tengo que utilizar aquí para reescribir esa frase. ¿Hay alguna posibilidad por ahí? Estamos todavía perfilando. Vamos a ver qué posibilidad hay para reescribir ese The iPad will be almost 10 inch big, just like Amazon Kindle DX. A partir de The iPad will be as... Bueno, pues la frase podría quedar así.
the iPad will be as big as decía Amazon Kindle DX, ¿no? As the Amazon Kindle DX. Y lo que tenemos aquí es una estructura de comparativo, recuerda los grados del adjetivo, ¿no? Perdón, de comparativo de igualdad, de superioridad. En este caso, lo que le diríamos es que el iPad será tan grande como as big as, ¿no? Recordad que es cómo se forma el comparativo de igualdad. As, el adjetivo, el que fuera, y luego as. Y en el caso de que fuera negativo, el primer as, como alternativa, si se quería, podríamos utilizar en lugar de as el so. ¿Vale? ¿Qué tal? Sí, no. Ok. It's difficult. O sea, entendemos porque es difícil. Bueno, vamos a dar el siguiente, pero antes de que reescribáis el siguiente, leemos la frase y vemos a partir o sea, lo que se da, ¿no? Ese principio de la frase que tenéis que reescribir. Y como digo, antes de que reescribáis, que vamos a intentar deducir aquí entre todos qué elemento gramatical o qué contenido gramatical es el que tengo que utilizar para escribir, en este caso, la frase de Steve Jobs' plan is to sell the iPad all over the world at a reasonable price. ¿Ok? Y me dice entonces que la frase que yo reescribe tiene que empezar con Steve Jobs is. Ok. ¿Qué creéis que debo de utilizar aquí? Fijaos lo que dice, aquí la pista, en lugar de estar en la parte de la frase que yo tengo que escribir, la pista más importante la tenéis en la frase completa, la que tenéis que reescribir. ¿Alguna idea? Ok. Fijaos, all over the world, por todo el mundo. Fijaos lo que dice al principio. Steve Jobs' plan is to sell. El plan de Steve Jobs. No, no, no. Ahora lo dejo. Yo era para que ahora cuando hagáis vuestra reescritura, que sepáis más o menos por dónde tiene. Bueno, claro, aquí lo que nos está apuntando es, oye, ¿cómo expreso yo? ¿De qué manera? ¿Qué tengo que hacer en el verbo para indicar una frase donde haya un plan? Se exprese un plan, una intención, ¿vale? Esa es la idea. Y ahora sí, pues ya Steve Jobs, a ver cómo podría quedar.
hay veces que el rewriting es, o sea, como que más profundo, entre comillas, hay que cambiar mucho más, como hemos visto en la primera, respecto de la oración original, la que tenéis que reescribir, cambiaba bastante la estructura, los tiempos, etcétera, al ser un condicional de tercer tipo. Y otras veces el rewriting no tiene por qué cambiar tanto, como es el caso de esta Steve Jobs plans to sell the iPad all over the world at a reasonable price. Bueno, ¿tenéis alguna posibilidad que me queráis comentar o directamente vemos? Sí. Bueno, aquí, vuelvo un momento al original. Eh, Como digo, había que decir, bueno, cómo expreso yo en inglés qué tengo que utilizar o qué estructura puedo utilizar para hablar de un plan, de una intención. Bueno, cuando vimos las Future Forms, precisamente hablábamos de que para expresar una intención futura, además en un futuro no muy alejado, o lejano, utilizábamos el be going to. Y cuando yo utilizaba ese be going to, estaba expresando una intención, es decir, una especie de plan que yo tenía para llevar a cabo en el futuro. Por eso era, digamos, que tenía cierta base, cierta seguridad y cierta probabilidad de que eso ocurriera, ¿no? Así que una posibilidad es Steve Jobs is going to sell y el resto se quedaría igual. The iPad at a reasonable price, ¿no? Creo que decía. ¿Ok? Entonces, lo que decía la original de plan is to sell, su plan es, pues, se transforma en el rewriting, teniendo en cuenta cómo debe de empezar esa frase reescrita en el is going to, porque expresaba precisamente eso, si os acordáis. Con going to, be going to, tenía dos significados. Este que digo, un plan, una intención, o bien de acuerdo a algo que pasaba en el presente, a una señal, a un signo en el presente, podíamos deducir a partir, como digo, de eso que pasaba en el presente, algo que probablemente, casi con toda seguridad, ocurriría en el futuro. Present evidence, que decía. Bueno, hay otra posibilidad. Alguien, en lugar de is going to, ha escrito otra estructura diferente. Bueno, yo hace... Ah, sí, Eddie, perdona, tío. Is playing. Is planning. That's right. Vale, entonces lo que tú has escrito es is planning to sell, ¿no? Vale, justo es lo que ya iba a comentar, el uso del present continuous, que puede ser como lo ha hecho Eddie, is planning to sell o directamente is selling, ¿vale? Porque el present continuous? El present continuous, remontándonos al principio, tenía un uso que era el llamado future arrangements o planes futuros, también se podía establecer así, ¿no? Y aunque se utilizaba fundamentalmente para hablar de eventos sociales como citas con médicos, etcétera, encuentros, reuniones de trabajo, cenas con amigos, etcétera, etcétera, también aquí podría valer, ¿vale? Y dando la idea de que Steve Jobs ya lo tiene todo previsto para vender ese iPad a un precio razonable. Porque eso es lo que nos indicaba esos feature arrangements, ese el present continuous de uso futuro. Una acción que va a ocurrir en un futuro próximo y para la cual todo lo necesario ya estaba más o menos preparado, ¿no? Era lo de This weekend we are having lunch with our friends, ¿no? Este fin de semana vamos a comer con nuestros amigos. Pues quiere decir que ya habéis quedado con ellos, el restaurante estaba seleccionado y seguramente reservado. Todos los arrangements, es decir, todos los preparativos ya estaban, ¿cómo? Ya estaban listos, efectivamente. Hoy estoy un poquito espeso, pero bueno. Más de lo habitual, más de lo habitual. Y tal. Pues aquí también podría ser válido, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un arrangement, es un preparativo, lo que hace Steve Jobs al planear
esa venta con un reasonable price. Y si yo digo is planning to sell, pues lo que digo, ya estaría todo más o menos preparado, listo, etcétera, para lanzar eso a un precio razonable. Y si lo tengo listo y preparado, es que lo he planeado. ¿Vale? Bueno, cualquiera de las dos, ya digo, is going to sell, is planning to sell, o, que era lo que yo iba a poner, is selling, es decir, el presente continuo solamente con sell, pueden ser válidos para usar. Y bueno, vamos a terminar, que veo que el ejercicio se nos está haciendo un poquito largo. A ver, la idea no es tanto que me salga bien la frase, etcétera, sino que a través de esto vayamos recordando ya gramática que ya llevamos visto bastante y también, hombre, que seáis conscientes de que es bueno repasar de vez en cuando, ¿vale? Lo que vamos viendo. Bueno, la última me dice, Yesterday Stephen got to work at 7 and Joanna at 8. Y la frase tiene que empezar, Before Joanna started work, nos sitúan aquí en el pasado. Parece que hay una referencia al temporal, ¿no? Fijaos que dice que Joanna started work pues, a las 8, pero el otro llegó al trabajo o empezó el trabajo a las 7, ¿vale? ¿Cómo expresaríamos eso? ¿Acordáis que utilizábamos para indicar que una acción pasada ocurría antes que otra acción también pasada? ¿Qué tiempo? Era un tiempo verbal. ¿Qué tiempo verbal era ese? Que, ¿cómo? El past perfect. El de que en español decía, pues había el past perfect, indicaba, como digo, una acción, o sea, todo era el pasado, el contexto era en todo pasado. Pero si yo quería indicar que hay una acción aún más pasada, es decir, que ocurría anterior a otra acción pasada, que también aparecía en la frase, y que normalmente esa acción de referencia se utilizaba, se expresaba en past simple, como ocurre aquí, utilizábamos el past perfect. ¿Cómo quedaría esto entonces? Pues dice, before Joanna started work, ¿vale? Before Joanna started work, él era John, Stephen. Buah. Stephen, y yo podía poner had, pongo entre paréntesis already porque se puede o no se puede utilizar, yo lo utilizaría para darle más. Had already got there, ya había llegado allí, o puedo repetir otra vez, had already got to work, ¿ok? O had already begun work, ya había empezado el trabajo, ¿vale? Pero como veis, la clave es el past perfect. Todo es el pasado, hay una acción, normalmente es pasado simple, y otra anterior a esa otra acción en pasado simple, y esa otra acción anterior es la que tengo que colocar en past perfect. Before Joanna started work, Stephen had already got there, had already got to work, had already begun work, ¿vale? Had past perfect, had más el participio de pasado del verbo que estamos utilizando, ¿vale? Insisto, si no ha salido bien, tampoco le den más importancia. Porque, bueno, todo ejercicio, primero que no hemos hecho muchos, esto no sé si es el segundo o el tercero, y que la idea de este ejercicio es, como digo, para repasar esos puntos gramaticales y que también toméis conciencia, como digo, de, bueno, de la medida de lo posible, cómo os podéis organizar y repasando también ya lo que llevamos visto. Bueno, paramos aquí.